para que vayamos a la exposición de la palabra del Señor, aprovechando el tiempo, y lo hagamos en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 27. Por favor, ubiquémonos allí en el texto sagrado. Esta mañana tuvimos una escuela dominical bendecida por el Señor, visitados por Dios. Al mediodía estábamos predicando la palabra del Señor en un velorio, una familia que tristemente ayer perdió uno de sus seres queridos, y nos invitaron para ir a predicar la palabra del Señor. Un grupo de personas allí escucharon, recibieron la palabra, algunos aceptaron a Cristo, y ahora el Señor nos permite a través de este medio estar aquí realizando el culto. Esto ha sido un trabajo. Alguien decía que esto no ha sido un descanso. Dios ha permitido que la obra del Señor siga llevándose a cabo, se siga predicando la palabra, y nosotros nos gozamos de poderlo hacer. Para eso el Señor nos llamó, para predicar la palabra del Señor, y nos gozamos de parte de nuestro Dios que Él nos dé el privilegio de hacerlo. Génesis capítulo 11, a partir del verso 27, creo que ya está allí en la cita. Acompáñenme allí desde su casa, por favor, y lea conmigo. Tiene un título que dice: Los descendientes de Taré. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero también el versículo 1 del capítulo 12 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Vamos a meditar en esta tarde bajo el tema Conociendo a Dios bajo mi propia experiencia. Ese es el tema a estudiar. Lo hemos registrado ahí en la página para que quede consignado ahí y usted pueda saber el tema que estamos estudiando. Conociendo a Dios bajo mi propia experiencia. Padre, yo te bendigo en esta hora. Señor, te doy toda la exaltación y toda la gloria. Gracias por cada uno de los hermanos, los amigos que están ahí en sintonía, Señor. Están ahí en la señal, también celebrando culto a ti desde sus hogares, desde sus casas. Pero allí en ese hogar, en esa casa, hay un ambiente de alabanza, hay un ambiente de gloria. Allí están alabando tu nombre, te están exaltando. Señor, las calles, los kilómetros no son impedimento, las paredes no son impedimento para que tu gloria, para que tu unción y tu poder fluya, Señor. Y yo sé que esta palabra, Señor, llegará a cada corazón, a cada vida. Seremos ministrados, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Póngase cómodo, por favor, allí en el ambiente agradable de su casita. Y reitero el tema a estudiar: Conociendo a Dios bajo mi propia experiencia. Yo quiero hablarle en esta tarde de la importancia de conocer a Dios bajo mis propias experiencias. ¿Por qué se hace tan importante que hayan en mi vida experiencias de quién es Dios para mí? Conocer a Dios en mi vida. Las experiencias ajenas me muestran a un Dios de poder y me muestran a un Dios que actúa, pero mis propias experiencias me dan crecimiento. Cuando yo escucho el testimonio en otras personas, cuando yo escucho el testimonio en otras vidas, a mí el Señor me sanó, a mí el Señor me libertó, Dios hizo un milagro en mi vida, Dios obró en mi familia, no tenía alimento y Dios proveyó de la nada. En medio de una enfermedad, Dios hizo un milagro tremendo. Me habían dado por muerto y Dios hizo un milagro y sanó mi cuerpo. Casi que el Señor me sacó del sepulcro de la muerte y me dio vida nuevamente. Dios salvó mi familia, Dios salvó mi hijo.
Cuando usted escucha el testimonio de otra persona que dice: yo estaba en las drogas, yo estaba en el alcoholismo, yo tenía una cantidad de ataduras y problemas, pero Dios hizo un milagro. Personas que Dios ha sacado del homosexualismo, del lesbianismo, de la prostitución, de las drogas, asesinos, criminales. Son testimonios tremendos de experiencias que personas han tenido con la misma gloria del Señor. Eso me muestra un Dios poderoso. Eso me muestra un Dios que hace milagros. Y reitero, sé y conozco a un Dios que actúa, porque el testimonio y la obra poderosa de Dios así me lo muestra. Pero qué bonito es uno caminar bajo sus propias experiencias. Porque cuando yo tengo experiencias con Dios, con la gloria de Dios, con ese Dios que el apóstol Pedro expresa en una de sus cartas, dice: yo no hablo de Dios simplemente porque otro me lo anunció, porque otro me lo predicó, porque otro me habla de una experiencia, pero son experiencias ajenas. Pedro dice: yo lo vi, yo lo experimenté, yo mismo vi la gloria de Dios. Tuve esa experiencia con Dios mismo, porque esas propias experiencias me dan crecimiento en mi vida espiritual. Me va a llevar de ser un niño a tener una madurez espiritual, a crecer en mi relación con Dios, a mirar el actuar de Dios, cómo Dios empieza a procesar un cambio en mi vida internamente, cómo se opera, como hablábamos esta semana el miércoles, ese nuevo nacimiento en mi vida, cómo el Señor me transforma, cómo usted se da cuenta, cómo el Señor cambió su vocabulario, su manera de pensar, sus malas intenciones, su mal proceder, su mal camino que usted llevaba, cómo usted estaba pensando tomar decisiones erradas, pero usted miró cómo el Señor empezó a procesar y a hacer un cambio espiritual en su vida y vio la gloria de Dios, y eso lo llevó de menos a más, de ser un niño recién nacido en su vida espiritual, y el Señor lo llevó a un crecimiento, a un avance, porque las propias experiencias dan crecimiento a mi vida espiritual. También ayudan a que mi fe crezca. Esa experiencia con Dios, el ver las maravillas de Dios, el ver la gloria de Dios, me lleva a creer en un Dios que hace milagros. Cuando usted mira que el Señor le sana, cuando usted mira que a veces en cosas insignificantes, ejemplo, usted necesita pagar el recibo de la luz, no tiene. Y usted le dice: Señor, mira, tengo esta necesidad, por favor súpleme, por favor provéeme, por favor haga algo. Y usted mira cómo el Señor de la nada le suple. Usted dice: oh, tremendo, Dios me escuchó. Y eso lo lleva a una petición mayor, a una sanidad de alguien. Y usted mira cómo el Señor le responde. Y usted dice: alguien dijo, alguien testificó que Dios le usó para orar por un enfermo y se sanó. Pero ahora usted dice: a él sí lo usa. Yo conozco que Dios lo usó a él, pero ahora tengo que testificar que a mí también Dios me usó para orar por un enfermo y el Señor lo sanó. Y eso lo va a llevar a que su fe crezca, a que ese creer en Dios crezca, y mañana usted hará cosas tremendas bajo el poder y la unción del Señor. Pero también esas experiencias personales me van a llevar a una relación íntima con el Señor. Eso me va a llevar a enamorarme más de Dios, a comprometerme más con el Señor, porque comienzo a mirar no a un Dios de lejos, comienzo a mirar a un Dios de cerca que está aquí conmigo, que así como se mueve en Él, así como le ministra a esa persona, también ministra a mi corazón. Recuerdo siendo yo un niño, tenía aproximadamente unos 5 años, yo testifico esto porque son experiencias personales. Y yo un día en un culto de oración veo a mi mamá que está arrodillada orando y la veo llorando. Y en mi concepto de niño, toda persona llora porque le pegan, era mi concepto de niño. Y yo me le acerco a mi mamá y le pregunto: mamá, ¿por qué llora? Primero, antes de preguntarle, yo miré alrededor de ella, si era que le habían pegado, si era que algo la había lastimado. Y cuando miro que nada externo le había causado sus lágrimas, dentro de mi pensamiento como niño digo: mi mamá puede estar enferma. Y me le acerco y le digo: mamá, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? Un niño, recuerdo que tenía aproximadamente 5 a 6 años. Mi mamá se queda mirándome y me dice: no me duele nada, hijo.
Le dije, entonces, ¿por qué lloras, mamá? Y mi mamá me dice, hijo, estoy llorando porque siento el Espíritu Santo en mi vida. La presencia de Dios la siento en mi ser. Y yo me quedo mirándola y le digo, mamá, ¿quién es el Espíritu Santo? Esta mañana les testificaba y les decía, yo fui un niño de cuna, de iglesia, en un hogar cristiano, crecí en un hogar cristiano. Y me llevó a estar en un ambiente de ver al Señor ministrar y obrar. Pero cuando mi mamá me dice, siento el Espíritu Santo, yo había oído hablar del Espíritu Santo. Sabía y conocía y había escuchado del Espíritu Santo. Un niño de 5 años, 6 años, su concepto. Hace unos días atrás, mi hijo menor tiene 4 añitos y comenzó a hablar y a decirme acerca de la presencia de Dios. Un niño de 4 años, pero en algo que él me dice, me habla de la presencia de Dios. Un niño aprende a conocer y aprende a mirar cuando escucha la predicación y escucha la palabra. En su mente va quedando en la retina escuchar, hablar y ser enseñado acerca de Dios, de Jesucristo, pero también del Espíritu Santo. Y yo había oído del Espíritu Santo, había escuchado del Espíritu Santo. Y mi mamá me dice, estoy llorando porque estoy sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Y yo le dije, mamá, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Mi mamá, recuerdo que se para porque ella está de rodillas, se sienta, se seca sus lágrimas y me dice, hijo, con palabras no le puedo explicar, pero sí te puedo decir que Él es real y puede tocar tu corazón. Y cuando tú sientes al Señor en tu vida, lloras, pero no es un lloro de tristeza, es un lloro de gozo. Hay paz en tu corazón, hay paz en tu vida, hay gozo en tu ser. Cuando mi mamá me dice esas palabras, yo en mi mente de niño, en mi actitud de niño, sigo quizás haciendo lo que estaba haciendo por ahí sentado en una silla, pero eso quedó en mi mente. Días después, vuelvo a traer a memoria las palabras que mi mamá me dijo. Estoy hablando de un niño de 5 o 6 años aproximadamente. Y me acordé que mi mamá me habló del Espíritu Santo, me habló de la presencia de Dios. Y recuerdo que yo me arrodillé en una silla y le dije estas palabras. No se me olvida porque fue la primera experiencia que tuve con el Espíritu Santo. Le dije, Espíritu Santo, así como mi mamá llora y así como mi mamá siente tu presencia, yo también la quiero sentir. Hermano, recuerdo que yo estaba ahí de rodillas y sentí como un escalofrío, como un corrientazo en mi cuerpo, y abrí mis ojos. Pero cuando abro mis ojos estaban con lágrimas. Y vuelvo y lo cierro y vuelvo y siento eso en mi vida. Y terminé sentado porque me dio el miedo, me dio el temor. Pero dentro de mi pensamiento dije, sentí al Espíritu Santo. Y desde ahí he sentido la gloria, el poder y el mover del Espíritu Santo en mi vida. Y eso me ha llevado a enamorarme de Dios. Yo probé muchas cosas del mundo. Hice muchas cosas en el mundo. Pero comparé las experiencias que el mundo y el efecto de las experiencias del mundo, y las comparé con el efecto de las experiencias con la gloria de Dios, y tomé la determinación, la mejor decisión, de quedarme con las experiencias de la gloria de Dios en mi vida. Hice un comparativo, las puse en balanza y miré que lo de Dios pesa más, lo de Dios vale más y lo de Dios significa más. Por eso, cuando uno tiene sus propias experiencias con la gloria de Dios, su vida espiritual crece. Por eso, hermano, usted que está empezando la vida cristiana, usted que está recibiendo discipulado, pero usted que es un líder y que lleva años y tiempo en la iglesia, necesitamos tener experiencias con la gloria de Dios para que nuestra relación con Él crezca. Pero ¿sabe algo más? Esas propias experiencias con la gloria de Dios fortalecen mis convicciones. Las convicciones es eso, aquello que está anclado en mi corazón, que no importa la tormenta, no importa el viento, no importa la circunstancia, no importa la situación, me mantienen anclados en la roca que es Cristo. Y cuando yo tengo esas experiencias con Dios, fortalece mis convicciones.
Allá pueden decir, allá pueden hablar, allá pueden gritar, allá pueden saltar, allá pueden hacer y decir lo que quieran y me pueden mostrar nuevas teorías, nuevas filosofías, nuevas creencias, nuevos dogmas. Pero cuando yo he tenido experiencias con la gloria de Dios, eso fortalece mis convicciones y fortalece mi vida espiritual. Pedro, Jacobo y Juan tuvieron una experiencia tremenda en el monte de la transfiguración. Estos tres apóstoles, el Señor los invita, el Señor los llama un día y les dice: vamos, acompáñenme, voy a subir al monte, que luego se denominó como el monte de la transfiguración. Y cuando ellos están allí en el monte de la transfiguración, ven a Cristo glorificado, ven a un Cristo lleno de gloria, que sus ropas eran blancas, puras, resplandecientes, su rostro resplandecía como el sol. Viene Moisés y viene Elías. Ese monte se llena de la gloria de Dios. Y Pedro, Jacobo y Juan están mirando lo que está sucediendo. Están mirando lo que está pasando en este monte. Tanto que el apóstol Pedro dice: vamos a hacer 3 enramadas. Vamos a hacer una para Moisés, otra para Elías y otra para el Señor Jesucristo. Que nosotros nos mojemos, que nosotros nos asolemos, no importa, pero que ellos estén ahí tranquilos, estén bien, porque lo que estamos viendo es precioso. Que ellos estén ahí en esa gloria, porque lo que nosotros estamos experimentando, lo que nosotros estamos viendo es poderoso. Lo que Dios estaba permitiendo en ellos, esta experiencia de ver a Cristo glorificado, fortaleció su vida espiritual, sus convicciones para desarrollar su labor ministerial. Esto los ayudó a ellos, hermanos, aunque tambalearon, aunque lucharon, pero esas experiencias con la gloria de Dios, con el poder de Dios, los mantuvieron hasta el final de su jornada. ¿Sabe algo? Pedro predicó a los judíos. ¿Sabe usted que fue un ministerio muy difícil? Porque los judíos se catalogaron como enemigos del ministerio de Cristo. Los judíos fueron quienes los llevaron al Calvario. Los judíos fueron opositores directos, tanto en el ministerio de Cristo como también después de que Cristo resucita y asciende al cielo. Y Pedro tiene que enfrentarse a ellos. Pablo le predica a los gentiles. Pero el ministerio de Pedro, mayor tiempo, fue dando el mensaje, la enseñanza y la doctrina al pueblo judío. Sacar sus costumbres, sacar sus dogmas, sacar sus creencias de su mente, de las mentes de ellos. Y Pedro, a través del Espíritu Santo, dar una palabra de poder, una palabra de unción, una palabra que lo formara. Pero esta experiencia y estas experiencias que tuvo Pedro lo ayudaron a cumplir el ministerio que el Señor tenía para él. Por eso reitero lo que él explica en una de sus cartas: yo hago esto, yo sirvo al Señor, predico la palabra, no porque alguien me lo dijo, porque alguien testificó de su experiencia. Pedro dijo: yo experimenté y vi a Cristo glorificado, por eso sé que el que predico es el Mesías, es el Salvador del mundo. Pero la Biblia me habla de Jacobo, que Jacobo estuvo en el monte de la transfiguración, y sabe que Jacobo fue el primer mártir de los apóstoles. Fue el primero que dio su vida en sacrificio, si cabe la expresión, como una ofrenda por servirle al Señor. Jacobo fue el primer mártir de los apóstoles. Ese hombre que dio su vida y marcó la pauta, el hermano de Juan. Duro, muere, lo asesinan. Pero Jacobo tiene el valor y la fortaleza de saber que moría, pero moría por la causa del Cristo de la gloria, el Cristo glorificado. Y luego en este monte estaba Juan también, Juan el apóstol. La historia habla que fue el único de los apóstoles que no conoció muerte violenta. Se cree que Juan murió de una muerte natural. Pero este hombre pasó circunstancias difíciles. En su edad adulta, en su vejez, lo mandaron, lo tiraron, lo deportaron a una isla que se llamó la isla de Patmos. Esta isla era una isla desierta, una isla llena de fieras, una isla recóndita, solo, olvidado en medio de su vejez. Pero allí en esa isla solitario, Dios le dio la revelación del libro de Apocalipsis. Dios le mostró la palabra y este hombre pudo pasar las persecuciones, pudo pasar hambre, pudo pasar cárcel, y allí Dios le da la revelación del libro de Apocalipsis.
Apocalipsis, que hoy lo tenemos acá en la palabra y podemos hablar y podemos predicar, y nos muestra que Cristo viene por la iglesia y nos muestra todos los acontecimientos futuros. Estos hombres tuvieron experiencia que marcó sus vidas para siempre. Usted y yo necesitamos experiencia que marque nuestra vida para siempre. Recuerde el tema: conociendo a Dios bajo mis propias experiencias. Necesito tener encuentros personales con Dios, experiencias personales con el Señor. Alguien me dijo en alguna ocasión, me dijo: pastor, ¿no los escucha a ustedes? Que ustedes dicen: Dios me habló, Dios me mostró, Dios me visitó, Dios se glorificó, Dios hizo un milagro, Dios obró. Y esa persona me decía: uno también puede tener esas experiencias. Yo le dije: claro, si el mismo Señor Jesucristo, Él lo expresó y dijo: cosas mayores que estas ustedes harán. La puerta está abierta para todo aquel que quiere tener experiencias con Dios. Porque he tomado la vida de Abraham y quiero hablarle de los tres. Pudiéramos hablar de la línea generacional de Abraham, de su familia: Abraham, Isaac, que fue su hijo, y Jacob, que fue su nieto. Quiero hablarle de ellos tres en esta tarde. Quiero mostrarle cómo estos hombres de Dios vivieron bajo sus propias experiencias, sobre quienes vino una promesa de Dios. Pero a mí me llama la atención, que es lo que quiero estudiar en esta tarde con ustedes, cómo cada uno de ellos vivieron bajo las propias experiencias con Dios. La Biblia me habla de Abraham, por eso tomamos el texto. ¿De dónde viene Abraham? Viene de su padre Taré. Habla de su familia, de su hermano, de donde se casa, de donde vivía. Pero cómo el Señor llama a Abraham, cómo el Señor le da una promesa. Y es que Abraham, desde que sale de su tierra, desde que sale de su parentela, sale con la experiencia de un llamado divino. Abraham no sale a la deriva. Abraham no sale como sin rumbo, sin dirección. Abraham sale bajo la experiencia de un llamado divino, de oír la voz de Dios. Y el texto me muestra y me abre la puerta como para entender de que ya Dios le había hablado en momentos o tiempos anteriores, porque el versículo 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham. O sea, está hablando de una experiencia anterior a esta. Pero lo que aquí cabe destacar es que Abraham sale, camina bajo una experiencia de un llamado. Se le entrega una promesa de bendición. Dios le dice: te bendeciré, te multiplicaré, haré de ti una nación grande, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. En otras palabras, donde pongas tus manos, donde pongas tus pies, tú vas a prosperar, tú vas a ser bendecido. La bendición de mía, está hablando Dios, la bendición de Dios iba a estar con este hombre. Tuvo que vencer obstáculos. Usted ve cómo casi muere en Egipto. Hay una sequía, hay un hambre y se va para Egipto. Y allí en Egipto, como todo ser humano, comete errores y casi muere por culpa. Él le atribuye porque su esposa era hermosa y dice: si saben de que tú eres mi esposa, me van a matar. Voy a hablar de que tú eres mi hermana, para así tú vives y yo vivo. Errores que se cometen, casi pierde la vida. Pero Dios tuvo que defender, Dios tuvo que intervenir. No perdió su esposa porque Dios metió su mano. Dios estuvo allí en el asunto, venció sus propios obstáculos, cometió errores, porque comete un error con Agar, su criada, la esclava. Le hace caso a su esposa, que le dice: yo soy estéril. Dios nos ha dado una promesa y dice que de tu familia, de tu descendencia, Dios va a ser una generación grande y Dios te va a multiplicar. Pero yo soy estéril, Abraham. Ahí está mi criada, está la sierva. Llega a ella, que ella quede embarazada, y seguro de ahí es que el Señor va a ser tu simiente.
va a multiplicar tu descendencia. Abraham comete este pecado, este error. Dios tiene que castigarlo, Dios tiene que llamarle la atención, pero la promesa de Dios se mantiene en la vida de este hombre. Y ahora encontramos a un Abraham de que Dios le da, ahora viene un ángel, viene a su casa y le dice: la matriz de su esposa, siendo una anciana, estando en edad adulta en su vejez, perdiendo y ya no teniendo el uso normal de las mujeres, no tiene su ciclo menstrual, su vientre es estéril, pues además de ser estéril, ya cesó el uso normal de las mujeres. O sea, toda posibilidad científica había terminado, pero ahora Dios le dice: en este tiempo y en este momento yo voy a darte tu hijo, tu Isaac. Voy a bendecirte, y lo que te prometí hace muchos años atrás, hoy se cumple esa palabra en tu vida. Mire, Abraham tiene esas experiencias tremendas. Yo estoy omitiendo muchos detalles, pero Dios visitó a Abraham. Tuvo experiencias de oír la voz de Dios, de levantar altares y escuchar a Dios audiblemente. Experiencias poderosas con la gloria de Dios. Mirar a su esposa aproximadamente de 90 años embarazada. Esta mujer en esa situación, luego en su vejez que nazca su bebé, su Isaac, el hijo de la promesa. Mirar la gloria de Dios, mirar cómo el cumplimiento de la promesa estaba ahí. Experiencias que marcaron su vida para siempre. Pero ahora hablemos de Isaac, porque Isaac escucha y mira las experiencias de su padre, pero él necesitaba las suyas propias. Ahora viene Isaac, sale en la escena Isaac. Su padre ya está en el epílogo de su vida, está en el declive de su vida, pero sale Isaac, el hijo de la promesa. Isaac estaba escuchando, estaba mirando la palabra que Dios le había dado, y cómo él miraba, cómo Dios hablaba con su padre Abraham. Le decía: ve las estrellas, así te voy a dar tu generación. Puedes contar la arena que tienes en tus manos, imposible. Así será tu descendencia, así será el pueblo que va a salir de tus lomos. Y Abraham le decía eso a Isaac. Yo me lo imagino sentado al pie de una fogata, de una hoguera, en la sala de su casa, compartiendo. Y Abraham diciéndole: hijo, un día yo estaba en el campo, levanté un altar para Dios, estaba adorando al Señor, cuando de repente oí la voz de Dios. Tu madre era estéril, no había ni proyectos ni esperanzas que tú nacieras, hijo, pero Dios me habló de ti, y de ti va a ser una descendencia y un pueblo grande. Dios te va a bendecir. Isaac sentado, me lo imagino, solamente estoy imaginándome esto. Yo me imagino a Isaac sentado a los pies de su padre, diciendo: tremendo que Dios le hable a uno, tremendo las experiencias de mi padre, tremendo lo que Dios hace. Pero Isaac decía dentro de sí: ¿cuándo oiré yo la voz de Dios? ¿Cuándo el Señor me dará a mí esas experiencias también? Hermano, y la Biblia me habla ahí adelantito, capítulo 22, por favor. Capítulo 22 de Génesis. Dios le pide algo tremendo a Abraham, es que sacrifique a su Isaac. Y resumiendo la historia rápidamente, Abraham se levanta temprano y se va con su hijo Isaac y con algunos siervos, algunos criados. Y cuando iban aproximadamente, qué sé yo, a la mitad del monte, cuando estaban empezando a escalar, Abraham le dice a sus criados: esperen acá, por favor, yo y el muchacho volveremos. Y cuando Abraham y Isaac emprenden el camino hacia el monte Moriah, hacia la cumbre del monte Moriah, Isaac se queda mirando a su padre. Isaac le dice, algunos apuntan a decir que Isaac era un adolescente de unos 15, 16 años. Eso llegan a apuntar muchos escritores. O sea, ya me habla de un muchacho consciente de lo que está pasando. Isaac se queda mirando a su padre y le dice: papá, tenemos el fuego, tenemos la leña, tú tienes el arma, el cuchillo con lo que se va a hacer el sacrificio. Arriba vamos a hacer el altar, pero papá, no veo la ofrenda. Papá, ¿dónde está la ofrenda?
Y Abraham se queda mirando a su hijo y le dice: tranquilo, hijo, Dios proveerá. Bendito el Señor. Los pasos de Isaac van hacia la cumbre del monte Moriah. Pero Isaac ya comienza a entender muchas cosas y a premeditar muchas cosas. Y cuando Isaac llega allí a la cumbre del monte y se da cuenta que la ofrenda era él, que el sacrificio que su padre tenía que presentar era su propio hijo. Mira, Isaac no pone reproche. Isaac no le pone cláusulas a su padre. Isaac no le dice: papá, ¿qué vas a hacer? Yo soy el hijo de la promesa. Me has hablado que Dios te ha dicho que de mí va a ser una generación. Pero ¿cómo, papá? Si mira lo que Dios te pide, mira lo que estás a punto de hacer. No, Isaac guarda silencio. Isaac va y se pone allí en el altar, en silencio, callado. Abraham prepara todo y levanta el cuchillo y cuando está a punto de dejarlo caer sobre su hijo, escucha la voz del cielo que le dice: detente, Abraham, no toques al muchacho, he visto tu corazón. Y cuando Abraham voltea a mirar, hay un carnero enredado de los cuernos. Ya Isaac dice: esa es la ofrenda, presentan la ofrenda al Señor. Pero aquí viene la experiencia que tiene Isaac con la misma gloria de Dios. Oh, bendito el Señor. Y en el versículo 15 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Juntito a él está Isaac. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, Isaac, ahí al pie escuchando, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Está hablando de Isaac como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente, ¿de quién está hablando el Señor? Del mismo Isaac. Dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Quién está escuchando? Esa palabra Dios se la está entregando a Abraham. Pero esa palabra no era solo para Abraham, esa palabra también era para Isaac. Yo me imagino a Isaac. La Biblia no me muestra qué comportamiento, qué actitud, qué expresiones muestra Isaac, pero yo me los imagino en el piso llorando con sus manos en alto. Isaac diciendo: esa palabra es para mí. Yo soy el hijo de la simiente, yo soy el hijo de la promesa. Dios va a bendecir, Dios va a entregar nuestros enemigos, Dios se va a glorificar. He oído la voz de Dios, he escuchado la voz del Señor. Y ahora en el capítulo, mira lo que dice el capítulo 26. La Biblia me habla de algo tremendo. Este muchacho tiene un privilegio muy especial. ¿Sabe algo? Permítame, te digo algo más. Tiene el privilegio de orar por su esposa Rebeca. Su esposa tenía un problema. Era estéril. Esta mujer era estéril. Y la Biblia me habla de que Isaac ora por Rebeca y la matriz de su esposa recibe vida. La esterilidad se va y se vuelve una matriz fértil con vida. Dios hace un milagro a través de la oración de su esposo, porque Isaac ya es un hombre. Dios le entrega a su esposa, se llama Rebeca, una mujer con unas características especiales. Pero hay un limitante: la madre de Isaac era estéril, ahora su esposa es estéril. Y este hombre dice: el Dios que abrió la matriz de mi madre puede abrir la matriz de mi esposa. El Dios que hizo un milagro en el vientre de mi madre puede hacer un milagro en el vientre de mi esposa. Y el Dios que respondió y que habló que iba a visitar nuestra familia y que iba a hacer una descendencia grande, Dios lo va a hacer en el vientre de mi esposa, y será en ella que se va a gestar la vida de la promesa. Y mira, hermano, Isaac ora por su esposa, y Dios dice que Dios escuchó el clamor de Isaac, y esta mujer recibe vida. Su vientre se va a la esterilidad y recibe vida. Oh, gloria al Señor. Bendito el Señor. Pero ahora en el capítulo 26, permítame, capítulo 26, el versículo 1, mire lo que dice el texto.
Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerán. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, escucha, habita en la tierra que yo te diré. Ahora Isaac está escuchando la voz de Dios. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Oh, gloria al Señor. Tremendo. Sabe que del parto de Rebeca se vinieron mellizos, que fue Esaú y Jacob. Tremendo. ¿Qué fue la que tenía Isaac? Ora y se vienen dos hijos de una vez. Y ahora Dios le habla, hay hambre, y él quiere huir, y el Señor le dice: no te vayas para donde estás pensando, quédate acá. Ahorita te vas a quedar como forastero, pero esta tierra que vas a pisar, y esta tierra que estás pisando, y esta tierra que estás viendo es tuya. Yo te la voy a entregar a tu descendencia, y voy a bendecir la familia de la tierra a través de tu simiente. ¿Sabe de quién estaba hablando? De nuestro Señor. Aleluya. De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire qué promesa tan grande, una promesa mesiánica. Ahora Isaac aprende a oír la voz de Dios. Ahora Isaac, lo mismo que Dios le habla a su padre, Dios se lo repite y le dice: estoy confirmando la palabra, estoy ratificando la palabra que un día entregué a tu padre, que un día entregué a tu familia, y es a ti a quien yo voy a usar. Es a tu simiente la que yo voy a usar para llevar a cabo mi proyecto. Tremendo. Pero ahora en escena sale otro hijo, que es el hijo de Isaac, que se llama Jacob. Esaú era el primogénito, pero Jacob, había un proyecto especial sobre Jacob. La historia me habla que Jacob sale cogido del calcañar de su hermano, como diciendo: usted me ganó, pero me ganó por nada. Y hay una lucha, empieza una lucha entre Jacob y Esaú. Especialmente Jacob quería algo que Esaú tenía, y era la primogenitura. Y Jacob comienza, mire, repito, la Biblia no me muestra estas escenas, pero yo lo entiendo de esa forma. De hecho, los judíos y los antiguos tenían la costumbre de transmitir a sus descendencias futuras las vivencias pasadas. Hace parte de la cultura, todavía se mantiene esa cultura de transmitir a nuestras nuevas generaciones las vivencias pasadas, porque eso que se vivió ayer, esos momentos agradables de bendición, de victoria, de visitación, pero también momentos de lucha, de prueba, es necesario que los que vienen después de nosotros la escuchen y la sepan. A veces yo estoy hablando con mi esposa, con los amigos, y estamos hablando de acontecimientos pasados y contamos historias pasadas, y me llama la atención que mis hijos dejan lo que están haciendo y vienen y se sientan. Y yo les digo: ve y sigue haciendo lo que estás haciendo. Me dice: no, papá, quiero oír lo que tú estás hablando. En varias ocasiones me ha pasado y me dice: papá, ven, cuéntame. Un día me contaste acerca de una historia que te pasó cuando era niño, que te pasó a mis abuelos, que le pasó a mis tíos. Papá, cuéntame. Ellos necesitan oír lo que pasó ayer, y por eso yo hago colación de esto. Y yo digo que Isaac, así como Abraham le contó a Isaac, ahora Isaac le cuenta a Esaú y a Jacob. La Biblia no lo muestra, pero yo noto en Jacob que había algo especial acerca de las promesas de Dios. De pronto Esaú no tenía el mismo interés. Esaú como que no le daba la misma importancia. Pero yo me imagino a Jacob a los pies de Isaac diciéndole: papá, Dios va a visitar nuestra familia. Bendito sea. Dios va a hacer cosas grandes con nuestra descendencia. De nuestra familia Dios va a ser una nación grande. Papá, tú me dices que Dios te habló, oh aleluya, y que va a bendecir el mundo entero por nuestra familia. Yo me imagino a Esaú desentendido por allá en otros quehaceres, pero Jacob a los pies de su padre diciéndole: papá, háblame de eso. Yo quiero esa promesa, yo quiero esas experiencias, yo quiero también sentir lo mismo, yo quiero oír la voz de Dios. Papá, yo quiero que Dios cumpla esa promesa.
Hermano, y al principio como que Jacob se cataloga y tiene un estigma de un engañador, de un impostor. Jacob tiene unos conceptos que tenían de él, valga la redundancia, que era una persona que engañaba y que todo lo que tenía lo conseguía bajo engaños. Pero la palabra del Señor me muestra en el capítulo 28, que quiero hacer realce en esto, en el versículo 10, especialmente en el versículo 10, Dios se aparece a Jacob en Betel después de que tiene que huir. Estoy omitiendo muchos puntos, perdóneme, pero tengo que ser justo con el tiempo. Y mire, Jacob le hace un trueque por la primogenitura que tiene Esaú. Después Esaú quiere matar a su hermano, Jacob tiene que huir. Y cuando Jacob está huyendo de Esaú, Dios se le aparece en Betel. Y allí sueña, voy a parafrasear los textos, y ve una escalera que está apoyada en tierra, pero que su extremo toca el cielo. Y ve ángeles de Dios que suben y bajan por esa escalera. Pero escucha la voz de Dios. Escuche lo que dice el versículo 13. Dice que Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual dijo: yo soy Jehová. Escucha esta palabra: el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia. Mira la palabra como Dios habla de una forma directa. Jacob le dice: será tu descendencia, oh aleluya, como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob en su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Mire, Jacob se acuesta a dormir, pero había algo en su corazón, una promesa, una palabra que Dios había entregado a su familia. Y ahora Dios se le presenta, Dios mismo, porque dice que Jehová estaba en lo alto de esa escalera. Y Dios mismo le dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac tu padre. Y en la tierra que estás, en el lugar que estás, yo te la prometí a tu abuelo Abraham y te la prometí a tu padre Isaac. Y yo te la voy a dar a ti. Es contigo, a Jacob, es contigo que doy esa promesa, que voy a cumplir mi promesa. Es contigo que la voy a ejecutar. Y Jacob está escuchando lo que Dios le está hablando. Y Dios le está diciendo: y te voy a guardar y te voy a bendecir. Y Dios le está hablando implícitamente. Dios le está hablando y le está diciendo: te voy a llevar por un proceso, te voy a pasar por un molino, vas a tener que vivir muchas cosas, pero vas a volver a venir acá como cumplimiento de que yo te he hablado. Oh, qué experiencia más tremenda tiene Jacob. Y Dios lo lleva por un proceso, hermano. Dios lo lleva por situaciones tremendas. Va a donde un pariente suyo, allí se casa y sucede una cantidad de cosas. Pero luego Jacob vuelve en respuesta y en confirmación a esa palabra que Dios le entregó un día. Y en el capítulo 32, voy terminando, en el capítulo 32, en el versículo 28, hay un texto clave de la vida de Jacob. Un texto que marca la vida de Jacob. Escúcheme, no solamente como hombre. Este texto me habla que marca la vida de una nación. Y en el versículo 28, a partir del verso 22, la Biblia me habla de una lucha que tiene Jacob con un ángel en Peniel. Una lucha tremenda que tiene este hombre. En la noche está a punto de verse con su hermano, ya viene con sus esposas, viene con sus hijos, viene a restaurar esa parte familiar. Y dice que esa noche tiene una lucha con el ángel. Y el ángel le dice: suéltame, Jacob, raya el alba. Y Jacob le dice: no te voy a soltar si no me bendices. En mi experiencia, yo necesito un toque de Dios. Yo no quiero seguir siendo el mismo, el engañador, el impostor, el mentiroso. Me tienen enmarcado. Quiero cambiar ese concepto. Quiero que Dios haga algo conmigo. Necesito, oh gloria al Espíritu de Dios. Necesito una experiencia con Dios. Y en el versículo 28 dice: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel,
porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame. A un varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Oh, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que Jacob tiene una experiencia con la gloria de Dios. En la lucha que tiene, su muslo es descoyuntado, hay un desgarre muscular, pero no hay problema. Jacob se levanta herido, lastimado, pero con un nombre nuevo, con un nombre diferente, y su nombre es Israel. ¿Sabe qué significa el nombre de Israel? Significa Padre de multitudes. El Dios de Israel. Ahora el Dios de Israel está hablando. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, pero ahora se convierte en el Dios de Jacob, en el Dios de Israel, una nación. Y ahora el Señor confirma la palabra. Y permítame, voy terminando. En Jacob se cumple la promesa de una nación, porque Israel se compone de 12 tribus, y las 12 tribus son los 12 hijos de este hombre que se llama Jacob. Su muslo es descoyuntado, pero eso me habla de cómo Dios tiene que ir a lo profundo del ser, cómo Dios tiene que ir a lo profundo de la necesidad del hombre. Jacob sale cojeando, se encuentra con su familia, se encuentra con su casa, luego se encuentra con su hermano, se encuentra con sus criados, con sus amigos, y le dicen: ¿qué te pasó, Jacob? Te vemos cojo, ¿qué sucede? Y Jacob dice: no se preocupen por este dolor, es que Dios trató conmigo, tuve una experiencia, esto no es nada, tuve una experiencia con la gloria de Dios, y conocí un Dios que no solamente era el Dios que me hablaban, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, no, ahora conozco al Dios, mi Dios, que ahora se cataloga como el Dios de Jacob. Ahora este hombre camina bajo una propia experiencia. Hermano, tú y yo necesitamos tener propias experiencias. Mujer de Dios, tú necesitas tener tus propias experiencias. Varón de Dios, necesitamos tener nuestras propias experiencias. Vamos al secreto de Dios. Mira, es tan bonito cuando uno va a la presencia de Dios y tú sientes la unción de Dios sobre tu vida. Como en medio de la preocupación, como en medio de la tristeza, como en medio del dolor, siente la presencia del Señor. Cómo vas de rodillas, y muchas veces vas de rodillas por el peso que llevas sobre tus hombros, pero luego que oras te levantas, y te levantas nuevo, te levantas nueva, y alguien te dice: ¿qué te pasa? Te veo diferente, ese rostro diferente. Tú dices: es que algo pasó en la presencia de Dios. Necesitamos tener nuestras propias experiencias. Dios quiere hacer cosas grandes con nuestra familia. Dios quiere hacer cosas grandes con nuestra casa. Yo me levanté escuchando a mis padres en la sala de la casa diciéndonos: Dios nos habló que nos iba a bendecir. Escuchar a mi madre y a mi padre hablar de sus experiencias con Dios cuando eran adolescentes y cuando eran niños. Ver cómo el Señor les hablaba, y luego escucharles a ellos decirles: Dios también a ustedes los va a bendecir. Pero ahora yo como padre me puedo levantar y decirle a mis hijos, a mi esposa, así como Dios le habló a mis padres, así como Dios dijo que iba a bendecir ese hogar, que hago parte yo como un hijo de ellos, ahora yo puedo decirles: yo también he oído la voz de Dios, así como mis padres la oyeron, yo la oí, la escucho, y puedo decirle a mis hijos: Dios también nos va a visitar a nosotros. Hijos, Dios tiene planes con ustedes. Decirle a mi esposa: Dios tiene planes contigo, porque yo quiero que ellos también tengan experiencias con Dios, que mis hijos sientan la gloria del Señor, y que ellos mañana, si el Señor no ha venido por nosotros y estamos en esta tierra, ellos puedan decirle a sus hijos: Dios tiene planes también con cada uno de... Es el proyecto de Dios para cada uno de nosotros. Necesitamos tener experiencias personales con Dios. Mañana le diremos a nuestros nietos: Dios tiene experiencias con ustedes también, y podamos transmitirle de generación en generación: Dios nos va a visitar, Dios nos va a bendecir. Por favor, póngase en pie. Yo siento que el Señor está aquí en este lugar y está allá en tu casa. Pídele a Dios experiencias, pídele a Dios experiencias, pídele a Dios experiencias. Señor, necesitamos experiencias contigo, oh gloria. Visita nuestro hogar, visita nuestra casa.
Visita a mi esposa, visita a mis hijos, visítalos. No solo que ellos escuchen un Dios que predicamos nosotros, sino que ellos conozcan al Dios que vive en sus corazones. Que ellos mañana puedan predicarle a sus hijos del Dios, de la experiencia personal del Dios en sus corazones. Que mañana nuestros hijos puedan decirle a los hijos de ellos: Dios nos ha visitado, aleluya. Dios va a bendecirnos, Dios nos va a ayudar. Que ellos puedan decirle a su familia, a sus hijos: sabe, Dios visitó a nuestros abuelos, Dios visitó a nuestros bisabuelos, Dios visitó a mi padre, pero Dios también va a visitar nuestro hogar. Visita la vida de los recién convertidos, visita a tu pueblo, el liderazgo. Queremos sentir tu presencia, queremos sentir tu gloria, queremos sentir tu unción, Espíritu de Dios. Visita la congregación, danos culto bajo el fuego del Espíritu Santo en nuestro clamor. En la noche queremos sentir tu gloria. Cuando oramos, ayunamos, clamamos, queremos sentir tu gloria, queremos sentir tu presencia. El Dios de Abraham fue el mismo Dios de Isaac, porque él lo experimentó así. Pero el Dios de Abraham y el Dios de Isaac fue el mismo Dios de Jacob, porque Jacob lo experimentó así. Y yo puedo decir que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es el Dios que tengo en mi corazón, en mi familia, en mi hogar, en la iglesia, en nuestro ministerio, porque yo lo he experimentado así. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Sigue adorando al Señor allí donde tú estás. Adora la presencia de Dios. Pídele al Señor que te ministre, que te hable, que te toque. Mientras yo hago una oración por las vidas que quieren entregarle su corazón al Señor. Usted que quiere entregarle su corazón al Señor, dile en esta hora: Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón. Dile: te recibo y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Dile: Señor, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su presencia, por su bendición, por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Queremos orar esta mañana. Oramos por una petición del señor Freddy Córdoba. Nos pidieron oración, que está en cuidados intensivos por esta enfermedad del COVID-19. Su familia, que también está enfermita. Vamos a orar que Dios tenga misericordia. También quiero orar por la familia. Hoy estuvimos, como les decía, en un velorio. Tristemente, una familia allí de Manacal perdió un ser querido y estuvimos llorando por ellos y vamos a orar. Les dije que en el culto de hoy íbamos a estar orando para que Dios les consolara, y quiero orar por esta familia y por todas las peticiones, sus necesidades, que Dios se glorifique. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, seguimos orando por la vida del señor Freddy Córdoba, que está en cuidados intensivos, por toda su familia, que están enfermos. El diagnóstico, Señor, es grave, es delicado, pero te pedimos que tú extiendas tu mano sanadora, que operes milagros en este hombre, Señor, y en toda su familia. Queremos oír de esos milagros que tú has hecho, Señor, como un testimonio público de tu grandeza y de tu poder. Mira esta familia de Manacal, Señor, que están sufriendo por la pérdida de su ser querido. Señor, restáurales, consuélales y ayúdales a enfrentar esta lucha y esta prueba. Toda la iglesia, todos los hermanos, las pruebas, las dificultades, las necesidades, respóndenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, queremos invitar